Shabbat Shalom. En esta ocasión veremos, a causa de lo que acontece en Tierra Santa y en Israel, a quién pertenece esa tierra, quiénes son los reales herederos. Para eso me basaré en la Biblia y quiero que pongan mucha atención porque muchos no entienden, saben que Israel es un pueblo de Dios, es un pueblo escogido por Dios, pero no saben realmente qué es lo que trascendió o cómo sucede que les es dada esa tierra. Para eso te voy a remontar a una pequeña historia que quizás tú recuerdes: el diluvio. Después del diluvio, Noé, él tiene 3 hijos, él se lleva consigo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Dos de ellos, uno se inclina al mal, que es Cam, el otro, Sem, se inclina al bien, y el otro, Jafet, es alguien así tibio, pero el tibio se inclina al mal. Es más fácil que se incline al mal. Entonces, ellos, los que triunfaron fue cuando Jafet se inclina con Canaán, y ellos se fortalecen y comienzan a hacer una ciudad que se engrandece llamada Babilonia. En ese sistema Babilonia, ahí mismo se encuentra viviendo Sem, los descendientes de Sem, y lo podemos ver cómo es esto en la Biblia. Y te voy a llevar al punto donde uno de ellos, viviendo, descendiente de Sem, viviendo ahí en Babilonia, se da cuenta de que ese lugar no es para él, porque no prospera y le pasan cosas malas. Y su nombre es Taré, el padre de Abraham. En ese momento, Taré, viviendo ahí, no sé cuántos años pasarían, yo creo que bastantes, quizás 70, 80 años, y uno de sus hijos jóvenes muere, de nombre Aram. Eso lo hace reflexionar a Taré de que el lugar donde está no es un lugar bueno para prosperar, porque él tenía la semilla del reino de Dios. Decía: aquí no puedo establecerlo, hay mucha maldad, hay muchas cosas en contra. Entonces él, teniendo a su hijo Abraham casado ya con Sarai, y Aram, su hijo que murió, tuvo un hijo llamado Lot, se lo lleva con él. Salen de Babilonia, de Ur de los Caldeos, y se asientan en un lugar donde lo llama Taré, lo nombra Aram en honor a su hijo que había fallecido. Y ahí están por algún tiempo hasta que muere Taré. Pero para ello el Señor se le aparece, le habla a Abraham, y ahí es donde comenzaré mi base bíblica, donde vamos a Génesis 12:1, y quiero que puedas leer conmigo, si tienes, o si no puedes buscar más tarde una Biblia, donde dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. No dice exactamente ahí a dónde vaya, pero si vamos al verso 5, dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Canaán es lo que ahora conocemos con todo el lugar de Israel, incluyendo la Tierra Santa y lo que ahora algunos llaman Palestina. Entonces, vemos que, aunque en Génesis 12:1 no dice que el Señor le había dicho que esa era la tierra, vayamos a 12:7. Génesis 12:7 dice: apareció Jehová a Abraham. Aquí habla ya que Dios mismo le aparece a Abraham personificado, y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Está hablando de Canaán. Entonces aquí ya vemos una afirmación dada directamente por Dios. Dice: y edificó allí altar a Jehová, quien le había aparecido.
Luego pasó de allí a un monte de oriente de Betel y plantó su tienda, se estableció ahí, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó altar ahí y invocó el nombre de Jehová. Aquí estamos viendo que se establece ya a Abraham. Aquí tengo mis pequeñas notas donde me recuerdan, y vemos cómo algo pasa en el 12:9, donde dice que partió de allí caminando yendo hacia el Negev. El Negev es una tierra desértica. ¿Por qué se mueve de ahí? Algo sucede en la tierra que obliga a Abraham a moverse hacia el Negev. Y nos vamos al verso 10, donde dice que nos aclara qué es lo que había pasado. Dice que hubo hambre en la tierra. O sea, la hambre viene por sequía. La sequía no da que produzcan trigo ni nada de alimentos para el ganado. Por lo tanto, dice ahí lo que pasa en el 10: y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Sale Abraham de su lugar hacia Egipto. Ya no está en Canaán. Algo pasa, el diablo se enoja o Abraham comete algún pecado y regresa a otra tierra hostil, a Egipto. Entonces vemos cómo después de algún tiempo ahí, en el capítulo, bueno, ahí ya vemos cómo lo que sucede con Abraham y su mujer Sarai, que era muy hermosa, y que él dice que es su hermana, todo eso, ¿verdad? Pero también vemos cómo se desenlaza, que el faraón le dice: vete de aquí porque sabemos que es tu mujer, y lo regresa a la tierra. Él trata entonces ya de regresar, ya enriquecido, y dice que Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. En el 13 dice que regresa ahora al Negev, allí al desierto de Negev, con su mujer y con todo lo que tenía, y ya era riquísimo en ganado, plata y oro. Y entonces aquí vemos que ya viene de regreso Abraham, se acerca a la tierra que le había prometido el Señor en Génesis 13, y ahí va a continuar haciendo otras cosas, lo que es su ganadería y todo eso. Pero en Génesis 13:7 nos seguimos ahí. Dice que hubo contienda entre los pastores del ganado, entre Abraham y Lot. Conocemos esa historia, que habían crecido tanto Abraham y Lot, y decide Abraham, en vez de buscar una manera de que hicieran algo y que Lot no se quedara con él, dice: bueno, pues tú vete. Y Lot se va hacia Sodoma y Gomorra, y Abraham se va hacia el lado contrario. Entonces ahí ya sabemos que es algo que no le agrada a Dios que se separen, porque una de las cosas que tú requieres para crear un reino es las personas y el territorio. Entonces Abraham andaba buscando lo básico, el territorio, y el Señor le dio por familia primeramente a Sarai, a Lot y a sus siervos. Entonces podemos seguir cómo el Señor reafirma la promesa. Vamos a ver Génesis 13:12. Abraham acampó ya en Canaán, en Génesis 13:12. Y Lot habitó hacia lo que es Sodoma, ¿verdad? Entonces Abraham regresa a Canaán por fin, y Lot se va a las orillas, a Sodoma. Pero veamos en Génesis 13:14 y 15, dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó: alza tus ojos y mira desde un lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente, porque toda esta tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra. O sea, cantidad, ¿verdad? Entonces vemos ahí cómo el Señor hace que
Abraham reafirma su fe que esa es la tierra que le dará a toda su simiente. Y ahí se dice en el 18 que vino y moró en el encinar de Mamre que está en Hebrón y edificó ahí altar a Jehová. Hebrón, como sabemos, es ya muy cerca de lo que es Jerusalén, pegado hacia el mar. Entonces vemos que Abraham se acerca cada vez más a los lugares indicados. Y después de eso vemos cómo sucede una tragedia con su sobrino, con Lot, y todo lo que acontece, que Abraham es conmovido y va y rescata a su sobrino, a Lot, y regresa triunfante haciendo una buena acción. Pero Lot no se quiso regresar con él, no, o sea, algo pasó, ¿verdad? Y debido a esa buena acción que hizo, Abraham había hecho mal en dejar ir a su sobrino Lot, porque hasta lo deja ir hacia un lugar perverso. Pero ahora que lo rescata, el Señor le hace a Abraham algo bueno. Debido a esa acción, el Señor vuelve a bendecir a Abraham. Vamos a leer aquí. Vamos para eso quiero que vean por favor Génesis 15:18. Ya vamos a ver un poquito más adelante otra cosa que es muy importante, cómo el Señor delimita. 15:18, Génesis 15:18. A ver, vamos a ver. Para esto el Señor sabía que Abraham no podía tener hijos, si vemos desde Génesis 15, y Abraham le hace un reclamo al Señor, dice, mira, bueno, tú me das una buena tierra, pero no tengo descendencia, ¿verdad? Y el Señor le dice, bueno, pues Abraham, tienes razón, hazme unos sacrificios. El Señor quería expiar cosas que había mal en la genética espiritual de Abraham, y le pide varias ofrendas, en las cuales de esas 5 ofrendas, él hace dos ofrendas mal hechas, que es en referencia a la familia y a la esposa. Entonces el Señor le dice a Abraham, cuando no hace bien las ofrendas, después las acepta y dice, bueno, tú vas a estar bien y vas a morir aquí, pero tu descendencia tendrá que ir a Egipto. Y después de algún tiempo volverán. Está hablando a la tierra. Abraham iba a morir ahí, bendecido y todo, pero su descendencia iba a tener que volver a ir a Egipto, debido a que Abraham no hizo unos sacrificios correctos. Entonces, volvemos al tiempo de que hasta lo que es Abraham, él mora ahí, y vamos a ver ahora sí lo que es Génesis 15:18, donde habla de unos límites. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Dice, a tu descendencia de esta tierra, desde el río de Egipto, que estamos hablando del Nilo, hasta el río grande del otro lado, el Éufrates, en la tierra de los cananeos, los ceneseos, los cadmoneos, ahí le dice todos los nombres. Pero es cuestión de que le dice, aunque estén todos esos, yo eso le delimita todo lo que es la tierra de Canaán. Y en el 16 ya habla de que Sarai se desespera y le da a su sierva Agar, para que ellos quieren apresurar la descendencia, y dice, como el Señor no nos da hijos, pues te voy a dar a mi sierva Agar. Abraham toma a Agar y nace el hijo Ismael. Todos sabemos lo que pasa con Ismael. Ismael comienza a tener problemas y la sierva Agar se enaltece al grado de que el Señor le dice a Abraham que pues que está bien que la deje, pero Abraham y Sarai cometen un gran pecado. Avientan a la sierva con todo y el hijo de Abraham con pan y agua, o sea, los dejan a que se mueran. Eso fue un gran pecado que cometió Abraham.
¿verdad? Fíjense, cuando Abraham era inmensamente rico, cuando a él tiene un problema allá en Egipto, el rey lo despide, pero lo despide con riquezas y hasta con siervos y le da quién sabe cuántas cosas. Y Abraham, en su corazón había algo mal, que él deseara que se muera Agar e Ismael. Pero el Señor tiene, por el amor a Abraham, que era su semilla, él no acaba con Ismael, pero hace algo, pasa algo con Ismael. Los árabes, ellos dicen que por esa descendencia tienen derecho, pero quiero que veas por qué es lo que pasa con Ismael en el 16, y dice, le habla de la clase de persona que es Ismael, y dice, y será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, delante de sus hermanos habitará. Entonces, aquí nunca se ve que le da una herencia a Agar y Ismael, sino que le dice que él estará peleando con todos ellos, ¿verdad? Y habitará y será un hombre fiero, y delante de tus hermanos habitará. Él andará por ahí, pero no va a ser el heredero, el que realmente le pertenezca esa tierra. No pertenece a las personas que el Señor había dicho que les daría esa herencia, aunque él habitaría ahí. Sería como un ilegal, vamos diciendo. Entonces, vayamos a Génesis 17:8. Dice, aquí regresa cuando Abraham ya le cambia el Señor el nombre, y le pone, el Señor hace un pacto con él, le da le pone una de sus letras, la letra de la vida, y le dice en Génesis 8, y daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré Dios de ellos. Quiero que, sin tener que meterme tanto en escrituras, porque sería un poco cansado, pero tú lo puedes corroborar, es un ir y venir. Cometen pecados, salen de la tierra, regresan. Vemos como, por ejemplo, ya cuando Abraham tuvo a Isaac a Jacob, y tiene sus 12 hijos y su hija Dina, cometen un gran pecado cuando al joven príncipe y a todo un pueblo le dicen que se circunciden y después los asesinan. Y eso crea un gran pecado que hace que otra vez todo el pueblo de Dios vaya a Egipto, desciende a Egipto, y ya saben lo que pasa, la sequía. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que relevancia? Vemos ahí que en una de esas ocasiones, si tú lees con atención, dice que es una herencia perpetua para todas sus generaciones. O sea que Israel, los hijos de Abraham, tienen el derecho, pero de la descendencia correcta, porque Abraham tuvo dos hijos, uno el de la sierva y otro el de su esposa. Al igual pasa después con uno de sus descendientes, ¿verdad? Con Isaac, que tiene a Esaú y tiene a Jacob. Entonces, tú te das cuenta que siempre es un pelear ahí entre el bien y el mal, y el mal siempre trata de ahuyentar al Hijo de Dios de la tierra. En el caso de Jacob, cuando se tiene que ir a buscar una mujer, y luego cuando intenta regresar a la tierra donde él debe de prosperar, aparece ese ente del mal y pelea a muerte con Jacob, pero sin lograr vencerlo, y Jacob vuelve otra vez a la tierra de Israel. Entonces, hay mucha Biblia donde te
dice que esa tierra de la boca de Dios dice que pertenece a ellos. Pero nosotros, como personas que nos arrepentimos y buscamos al Señor, el Señor también tiene una tierra para cada uno de nosotros que en algún momento nos las puede definir conforme a nosotros avanzamos en nuestra santidad hacia Dios. Pecamos y nos regresa otra vez fuera del lugar donde debemos de ser. Mientras más en santidad y más cerca del Señor estés, más te va a acercar al lugar donde te debe de plantar y prosperar. Así es de que tenemos que ver que para establecer un reino, el reino de Dios como en el cielo, aquí en la tierra, se necesitan un rey, pobladores y una tierra. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando los que vivimos aquí en Estados Unidos? Estados donde se pueda vivir de acuerdo a la palabra de Dios y establecer una familia. Y eso está en lucha el día de hoy. Así es de que tenemos que buscar que esa tierra donde nosotros pertenezcamos sea una tierra que se santifique para poder cumplir el propósito del Señor. Así es de que shalom, hermanos, y espero que sea de bendición este corto mensaje. Hasta luego.